El sistema que te enseñó a resolver problemas nunca fue diseñado para enseñarte a resolver problemas. Un hombre lo demostró haciendo algo que nadie más en una comisión gubernamental se molestó en hacer, leer los libros de texto. 1964, Pasadena, California. Richard Feynman está sentado solo en su estudio. A su alrededor, 17 pies de libros de texto, 300 libras de ellos. Cada libro de matemáticas que se estaba considerando para las escuelas públicas de California. Es la única persona en toda la comisión estatal que los está leyendo. Y lo que encuentra confirma lo que has sospechado desde tu primer año en el trabajo. El sistema te entrenó para memorizar respuestas, no por accidente. El estado de California requería que todos los libros de texto de escuelas públicas fueran aprobados por una comisión de currículo. Feynman fue reclutado, así que hizo que le enviaran todos los libros a su casa. Construyó una estantería especial solo para sostenerlos. Luego empezó a leer cada página, cada capítulo, cada conjunto de problemas. Fue el único comisionado que lo hizo. Los demás entregaron los libros a profesores locales, recibieron informes y promediaron números. Nadie estaba interactuando realmente con el material, solo procesaban papeleo. Y entonces Feynman descubrió algo que debería haber arruinado carreras. Un editor había perdido la fecha límite de entrega, así que enviaron su libro con solo las portadas, completamente en blanco por dentro. El depósito de libros lo envió junto con los demás. Ese libro en blanco recibió calificaciones de los otros comisionados, no calificaciones bajas. El libro en blanco obtuvo una puntuación ligeramente más alta que otros libros completos del mismo editor. Personas que nunca lo abrieron le asignaron un número. El sistema de promedios hizo el resto. Nadie lo notó porque nadie estaba mirando. Como Feynman escribió más tarde. Seguramente está usted bromeando, señor Feynman. El proceso ocultó el hecho más importante. No había nada dentro del libro. Las personas encargadas de decidir qué aprenderían los niños no podían distinguir entre un libro real y uno vacío, porque nunca lo verificaban. Pero lo peor no era el libro en blanco. Lo peor era lo que sí estaba dentro de los libros que no estaban vacíos. Feynman encontró un libro de ciencias de primer grado con imágenes de un perro de juguete, un perro real y una motocicleta. Bajo cada imagen, la misma pregunta: ¿qué los hace moverse? La respuesta en la edición del profesor era: la energía los hace moverse. Eso lo enfureció. Decir energía no explica nada. Es como decir Dios lo hace o movilidad lo hace. Es una palabra disfrazada de explicación. El niño no aprende nada real. Feynman propuso una prueba. Sin usar la palabra energía, explica cómo se mueve el juguete. No puedes, porque no se enseñó nada. Su alternativa era simple: desarma el juguete. Muestra los engranajes, los resortes. Deja que el niño vea cómo funciona realmente. Eso es comprensión. Pero eso crea un problema. Un niño que entiende empieza a hacer preguntas. Y un niño que pregunta es más difícil de controlar. El sistema eligió palabras en lugar de conocimiento. Y esto no era solo California. En 1951, Feynman enseñó en Brasil y notó algo extraño. Los estudiantes podían responder preguntas memorizadas, pero si cambiabas la forma de la pregunta, se quedaban en silencio. Habían memorizado todo. No entendían nada. Así que les enseñó algo nuevo: estimar primero, adivinar antes de usar fórmulas, comparar resultados, pensar. Nunca lo habían hecho. Al final del año, dijo que el sistema educativo producía personas que podían aprobar exámenes, pero no hacer ciencia. Un profesor lo llamó cáncer. Y lo más impactante, los únicos estudiantes que tuvieron éxito no habían sido educados en ese sistema. 100% de fracaso del sistema. Hoy ese problema es aún más grande, porque ahora existe la inteligencia artificial. La IA puede memorizar todo. Puede responder cualquier pregunta ya conocida, pero cuando enfrenta algo nuevo, falla, porque no entiende, solo reconoce patrones. Y eso tiene un precio. El memorizador puede ser reemplazado. El que piensa, no. Feynman llamó a esto ciencia de culto cargo. Personas que imitan la forma correcta, pero sin entender lo que realmente importa. Y dijo algo clave:
Entonces, el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo. Y eres la persona más fácil de engañar. Entonces, ¿qué hacía diferente? Tenía un sistema, 12 problemas siempre activos en su mente. Probar cada idea nueva contra esos problemas. Estimar antes de calcular. Reformular preguntas para verificar comprensión. Empezar desde cero si es necesario. Eso es pensar, no memorizar. La próxima vez que alguien diga, siempre lo hemos hecho así, haz una pregunta. ¿Qué haríamos si empezáramos desde cero? Eso cambia perfecto. Continúa la historia en español, expandiéndola con el mismo tono narrativo, profundo y reflexivo. Pero aquí es donde la historia deja de ser sobre Feynman y empieza a ser sobre ti, porque el sistema del que él hablaba no desapareció. No se corrigió, no se reformó, se volvió más eficiente, más pulido, más invisible. Hoy ya no necesitas una comisión que no lea libros. Hoy tienes sistemas completos que funcionan sin que nadie cuestione lo que contienen. Protocolos, frameworks, certificaciones, cursos, tutoriales, todo perfectamente estructurado para darte respuestas rápidas, pero no para enseñarte a pensar. Y esa diferencia, la diferencia entre tener respuestas y saber pensar, es la línea que separa a la mayoría de las personas de los pocos que realmente entienden el mundo. Mira a tu alrededor, en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier aula, verás el mismo patrón repitiéndose. Personas altamente capacitadas que se paralizan cuando algo se sale del guión. Gente que domina herramientas, pero no comprende problemas. Expertos que pueden explicarte el cómo, pero no el por qué. Y eso no es un defecto individual. Es el resultado de un sistema perfectamente diseñado para producir ese tipo de mente. Porque una mente que memoriza es predecible. Una mente que entiende no lo es. Feynman entendía algo que la mayoría nunca llega a ver. El conocimiento real no es acumulativo, es transformador. No se trata de cuántas cosas sabes, se trata de cómo piensas cuando no sabes. Y ese momento, el momento en el que no tienes una respuesta, es donde ocurre todo. Es donde el sistema falla y donde empieza el pensamiento real. Imagina esto, te enfrentas a un problema completamente nuevo. No hay tutorial, no hay fórmula, no hay alguien a quien copiar, solo tú y el problema. Ese es el punto donde la mayoría retrocede. Buscan una guía, un ejemplo, un modelo, algo que les diga qué hacer, pero Feynman hacía lo contrario. Él avanzaba hacia ese vacío, porque sabía que ahí estaba la verdad. Su método no era complicado, pero era incómodo, y por eso casi nadie lo sigue. Primero, eliminaba el lenguaje complejo. Si algo no podía explicarse en términos simples, asumía que no lo entendía. No importaba si venía de un libro, un profesor o un premio Nobel. Si no podía reducirlo a algo claro y directo, lo descartaba temporalmente. Luego reconstruía la idea desde cero, como si nadie antes hubiera pensado en ella, como si fuera la primera persona enfrentándose a ese problema. Esto suena ineficiente, lento, incluso absurdo, pero ahí está la trampa. Porque ese proceso, aunque más lento al principio, crea algo que el sistema nunca puede darte. Comprensión real. Y una vez que tienes eso, todo cambia. Porque ya no dependes del formato de la pregunta. No necesitas que el problema se parezca a algo que ya viste. No necesitas pistas. No necesitas recordar. Solo necesitas pensar. Ahora vuelve a tu propia vida. Piensa en la última vez que enfrentaste algo difícil. Algo que no encajaba en ningún molde. ¿Cómo reaccionaste? ¿Intentaste encontrar una respuesta rápida? ¿Buscaste algo parecido? ¿Esperaste instrucciones? ¿O te detuviste a entenderlo de verdad? Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas nunca aprende a pensar porque nunca se ven obligadas a hacerlo. El sistema siempre les da una salida, una fórmula, una plantilla, una respuesta prefabricada. Y cada vez que toman esa salida, pierden una oportunidad de desarrollar algo mucho más valioso, la capacidad de enfrentarse a lo desconocido. Feynman lo sabía, por eso nunca confiaba completamente en lo que le decían. No por arrogancia, sino por rigor. Él entendía que la única forma de saber si realmente comprendes algo es ponerlo a prueba, romperlo, reformularlo, aplicarlo en contextos donde no debería funcionar y ver si sobrevive. Eso es lo que falta hoy. No información,
no acceso, no herramientas. Lo que falta es fricción, la incomodidad de no saber, el esfuerzo de construir entendimiento desde cero. Porque sin esa fricción, todo parece conocimiento. Pero no lo es solo familiaridad. Y la familiaridad es peligrosa, porque se siente como comprensión, pero se rompe en el primer contacto con la realidad. Piénsalo así. Un estudiante que memoriza puede obtener la respuesta correcta en el examen. Pero si cambias la pregunta, falla. Un profesional que sigue procesos puede ejecutar tareas perfectamente. Pero si algo cambia, se detiene. Un líder que repite estrategias puede dirigir en condiciones normales, pero en crisis se pierde. Y luego está la otra persona, la que entiende, la que no necesita que el problema sea familiar, la que puede empezar desde cero. Esa persona no siempre es la más rápida, no siempre es la más eficiente, pero es la única que puede adaptarse, la única que puede innovar, la única que puede crear algo nuevo. Esa es la diferencia real. No inteligencia, no talento, no experiencia, pensamiento. Feynman no era especial por lo que sabía, era especial por cómo pensaba, por su disposición a decir, no entiendo esto todavía, y quedarse ahí, sin escapar, sin fingir, sin rellenar los huecos con palabras vacías. Porque eso es lo que hace la mayoría. Cuando no entienden algo, lo cubren con lenguaje, con términos técnicos, con definiciones, con frases que suenan correctas, pero no significan nada. Y ese hábito, ese pequeño acto de autoengaño, se acumula día tras día, año tras año, hasta que construyes una identidad basada en conocimiento que no es real. Y entonces llega el momento inevitable, el problema que no puedes evitar, la pregunta que no puedes responder, la situación que no puedes manejar, y todo se derrumba. Feynman evitó eso de una manera simple. Nunca fingía entender. Nunca. Si algo no tenía sentido, lo decía. Incluso si eso lo hacía parecer ignorante. Incluso si iba contra la autoridad. Incluso si era incómodo. Porque entendía algo fundamental. Es mejor parecer ignorante durante 5 minutos que ser ignorante durante toda la vida. Ahora, aquí está la parte importante. Esto no es teoría, no es filosofía, es práctica. Puedes empezar hoy. Haz esto. Elige un problema real en tu vida, no algo abstracto, no algo académico, algo que realmente te importe. Luego, elimina todo lo que sabes sobre él. Ignora los consejos, ignora las soluciones existentes, ignora lo que deberías hacer y pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué puedo observar directamente? ¿Qué sé con certeza? Después, intenta explicarlo como si se lo contaras a un niño, sin términos complejos, sin jerga, sin esconderte detrás de palabras. Si no puedes hacerlo, no lo entiendes. Todavía. Luego, haz lo que nadie quiere hacer. Experimenta, prueba, falla, ajusta, repite. Ese ciclo, ese proceso simple y brutal, es donde ocurre el aprendizaje real. No en libros, no en cursos, no en certificaciones. En la interacción directa con la realidad. Y aquí es donde todo conecta. California, Brasil, la ciencia de culto cargo, la IA, tu trabajo, tu educación, tu forma de pensar, todo apunta a la misma conclusión. El sistema puede darte respuestas, pero no puede darte comprensión. Tienes que construirlo tú. Y no es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es la única forma de volverte realmente valioso en un mundo donde las respuestas están en todas partes. Porque cuando todos tienen acceso a la misma información, la única ventaja real es cómo piensas. Así que la próxima vez que enfrentes algo difícil, no busques la respuesta. Haz algo más peligroso. Piensa desde cero. Y si puedes hacer eso, entonces ya no dependes del sistema. Ya no necesitas que el problema sea familiar. Ya no necesitas memorizar. Porque ahora entiendes. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Pero hay algo que casi nadie quiere admitir. Pensar de verdad tiene un costo. No es solo esfuerzo, es identidad. Porque en el momento en que decides dejar de memorizar y empezar a entender, algo dentro de ti se rompe. La ilusión de que sabes, la comodidad de tener respuestas, la seguridad de encajar en el sistema. Todo eso empieza a desaparecer y lo reemplaza algo mucho más incómodo. Duda. Feynman vivía en esa duda, no como un problema,
sino como una herramienta. Mientras otros buscaban certezas, él buscaba grietas. Mientras otros defendían sus ideas, él intentaba destruirlas. No porque odiara sus propias teorías, sino porque entendía que una idea que no puede romperse, no puede mejorar. Esto es lo opuesto a cómo te entrenaron. En la escuela, equivocarse era un error. En el mundo real, equivocarse es información. En la escuela, la meta era acertar. En la realidad, la meta es entender por qué fallaste. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando dejas de ver el error como algo que evitar, empiezas a usarlo. Empiezas a buscarlo, incluso a provocarlo. Feynman hacía exactamente eso. Cuando trabajaba en un problema, no intentaba llegar directamente a la respuesta correcta. Intentaba encontrar todas las formas en que podía estar equivocado. Y cada vez que encontraba una, aprendía algo. Ese enfoque tiene una consecuencia extraña. Te vuelves más lento al principio, pero mucho más rápido después. Porque en lugar de construir sobre suposiciones frágiles, construyes sobre algo sólido. Ahora compáralo con el sistema. El sistema te recompensa por respuestas rápidas, por parecer seguro, por no dudar. Pero esas recompensas tienen un precio oculto. Te entrenan para evitar exactamente el proceso que genera comprensión real. Y eso crea una paradoja peligrosa. Las personas más seguras muchas veces son las que menos entienden. Y las que más dudan son las que están pensando de verdad. Mira cualquier discusión. No importa el tema. El que habla con más confianza no siempre tiene razón. Pero el sistema hace que parezca así. Porque la confianza se confunde con conocimiento. Feynman rompía ese patrón constantemente. Si no entendía algo, lo decía. Sin rodeos, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Y eso le daba una ventaja enorme. Porque podía empezar desde el punto correcto. La realidad, la mayoría empieza desde una ilusión, una versión incompleta del problema, una interpretación heredada, una definición que suena bien, pero no explica nada. Y ahí es donde todo se desvía, porque si empiezas desde algo incorrecto, todo lo que construyas encima también lo será. Feynman tenía una regla simple. No importa cuán hermosa sea tu teoría, si no coincide con el experimento, está mal. No hay excepciones, no hay excusas. No hay jerarquías. La realidad siempre gana. Y eso es lo que el sistema evita. Porque la realidad es difícil de manejar. Es impredecible. No sigue planes de estudio. No respeta títulos. Pero es el único lugar donde el conocimiento es real. Ahora, piensa en cómo tomas decisiones. ¿Te basas en lo que sabes o en lo que puedes comprobar? ¿En lo que te enseñaron o en lo que observas? Esa diferencia es sutil, pero crítica. Feynman no confiaba en su memoria, confiaba en su capacidad de reconstruir. No necesitaba recordar cada detalle, solo necesitaba entender lo suficiente para volver a llegar a la respuesta. Eso es poder real, porque la memoria falla, siempre. Pero la comprensión se adapta. Y aquí es donde la mayoría queda atrapada. Confunden recordar con entender. Si pueden repetir algo, creen que lo saben, pero repetir no es comprender. Es imitar. Un loro puede repetir palabras, pero no sabe lo que significan. Y en muchos casos, el sistema produce exactamente eso. Versiones más sofisticadas de repetición. Feynman tenía una forma brutal de detectar esto. Si alguien le explicaba algo, él hacía una cosa. Cambiaba la pregunta, la reformulaba, la llevaba a otro contexto y observaba. Si la persona se perdía, no entendía, puedes probar esto tú mismo. Toma cualquier concepto que creas dominar. Explícalo de 3 formas diferentes. Como si hablaras con un niño, como si lo aplicaras a un problema real, como si alguien te hiciera una pregunta inesperada. Si fallas en alguna, hay un hueco, y ese hueco es oro, porque te muestra exactamente dónde aprender. Pero aquí viene el problema. La mayoría evita esos huecos, porque son incómodos, exponen ignorancia, rompen la imagen de competencia. Así que en lugar de enfrentarlos, los cubren con palabras, con excusas, con más información. Y así es como se construye una falsa sensación de conocimiento, capa sobre capa, hasta que parece sólido. Pero no lo es. Feynman nunca permitió eso. Prefería tener un mapa incompleto, pero honesto, que uno perfecto, pero falso. Eso requiere algo que el sistema rara vez enseña: honestidad intelectual. La capacidad de decir, no sé, y no huir de esa respuesta, porque no sé no es el final.
es el inicio correcto. Ahora, conecta esto con el mundo actual. Nunca ha sido tan fácil para ser inteligente. Puedes acceder a cualquier información en segundos. Puedes repetir conceptos complejos. Puedes sonar experto. Pero entender, eso sigue siendo raro. Y por eso sigue siendo valioso. La mayoría de las personas compite en la superficie. ¿Quién sabe más? ¿Quién responde más rápido? ¿Quién suena mejor? Pero el juego real está debajo. ¿Quién puede pensar? ¿Quién puede adaptarse? ¿Quién puede enfrentar lo desconocido sin derrumbarse? Feynman jugaba ese juego, siempre. Por eso podía entrar en cualquier campo y empezar a entenderlo. No porque ya lo supiera, sino porque sabía cómo aprenderlo. Ese es el punto clave. No necesitas saberlo todo. Necesitas saber cómo abordar lo que no sabes. Y eso se entrena, no con más información, sino con mejores preguntas. Feynman hacía preguntas simples, directas, a veces incómodas, pero siempre fundamentales. Preguntas como, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Qué pasaría si estuviera equivocado? Esas preguntas destruyen ilusiones, pero construyen comprensión, y eso nos lleva a algo aún más profundo. La mayoría de los sistemas no fallan por falta de inteligencia, fallan por falta de cuestionamiento, porque cuestionar tiene un costo, rompe estructuras, desafía autoridad, genera fricción, y los sistemas optimizados para estabilidad evitan eso. Pero el pensamiento real no puede existir sin cuestionamiento. Feynman lo sabía y lo vivía. No seguía ideas porque fueran populares, ni porque vinieran de expertos, ni porque estuvieran escritas en libros. Las seguía si resistían prueba, nada más. Y eso es lo que lo hacía peligroso. No en el sentido negativo, sino en el sentido de que no podía ser controlado por ideas vacías. Porque una vez que desarrollas esa capacidad, no puedes desver la realidad. Empiezas a notar cosas, pequeñas inconsistencias, respuestas que suenan bien pero no explican nada, procesos que existen sin razón clara. Y eso cambia cómo ves todo. Trabajo, educación, autoridad. Ya no aceptas cosas solo porque así son. Quieres entender por qué. Y esa simple diferencia te separa, no necesariamente de las personas, pero sí del sistema que las formó. Y aquí es donde todo se vuelve claro. El sistema no está completamente roto. Hace exactamente lo que fue diseñado para hacer, producir consistencia, estandarización, previsibilidad, pero el mundo real no funciona así. El mundo cambia. Los problemas evolucionan. Las reglas se rompen. Y en ese entorno, la única ventaja sostenible es la capacidad de pensar. No rápido, no bonito, no perfecto, sino real. Pensar desde cero. Cuestionar, probar, ajustar una y otra vez. Eso es lo que Feynman defendía. No un conjunto de conocimientos, sino una forma de interactuar con la realidad. Y esa forma sigue disponible. No necesitas permiso, no necesitas un título, no necesitas validación. Solo necesitas hacer algo que el sistema no puede hacer por ti, pensar por ti mismo. Y al principio se siente difícil, lento, incluso frustrante, porque estás usando una habilidad que no fue entrenada. Pero con el tiempo se vuelve natural. Empiezas a ver patrones donde otros ven confusión, a encontrar soluciones donde otros ven problemas, a moverte cuando otros se detienen, y entonces algo cambia. Dejas de buscar respuestas y empiezas a construirlas. Y en ese punto ya no dependes de libros en blanco, ni de sistemas que no miran dentro, ni de palabras que no explican nada, porque ahora estás mirando directamente a la realidad. Y eso